finalmente es la elección. Buenos días. A diferencia de la mayoría de las democracias, en donde el que obtenga la mayoría de votos, que es el ganador, en Estados Unidos se vota por algo que se llama colegio electoral. Y entonces, al final, aunque nadie lo sepa, pero al final del día, después de que se vota, y el colegio electoral, ¿no?, se reúne en un lado y votan ellos para presidente. Es el colegio electoral, por eso se llama, ganó 20 votos electorales en Pensilvania, ganó 11 votos electorales en Arizona, porque cada uno de esos son personas, literal, que vamos a llamarle así, personas electorales, que se reúnen y votan después por el presidente. Entonces lo que están haciendo los republicanos es a través de las legislaturas estatales que controlan ellos en estados claros como Pensilvania, quieren sabotear y que no haya forma de que se nombre al colegio electoral o los representantes electorales. Eso lo señala Alan Few, el reportero de New York Times, ¿no? Está recitando a Daniel P. Revichard, que dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice Alan Few? ¿No? Esto suena como una declaración de la estrategia republicana sobre cómo inclinar la elección hacia el presidente Trump sin pasar por los tribunales en absoluto, sino a través de las legislaturas estatales controladas por los partidos republicanos. Señal. La legislatura liderada por el Partido Republicano en Pensilvania, por ejemplo, pidió hoy una auditoría dirigida por la legislatura, que contra los republicanos, de los votos de la unidad electoral. Está exigiendo no colocar a los electores del Estado, o sea, que van a auditar la elección, y hasta que termine la elección van a ser electos los miembros del Pensilvania. Todo que esta auditoría, quién sabe cuánto puede suceder. Y también hay límites. Entonces, si se pasa el límite, ¿qué creen? Pensilvania no va a entrar a la hora de contar, ¿no?, los votos del colegio electoral. Ojo con el dato. Señala, sigue Alan Few. El presidente Trump también publicó un tweet críptico el día de hoy diciendo que Wisconsin, que también tiene una legislatura liderada por el Partido Republicano, sería bien, pero necesita un poco de tiempo que está, obviamente. Ojo. Sí. Michigan, otro estado con una legislatura dirigida por el Partido Republicano, ha anunciado que quiere celebrar una audiencia de investigación sobre la validez de la elección estatal. Entonces, podría ser, señalar el que reportó el New York Times, y la verdad es que no creo que esté tan mal, que finalmente estén operando Donald Trump y los republicanos sabotear la elección, ese retiro del golpe de Estado blando, utilizando los nuevos mecanismos legales para ello. Con lo cual, ninguno, ni Trump ni Joe Biden, alcanzaría el umbral de los 270 votos electorales. ¿Y qué creen? Habría que la Suprema Corte, tal vez... Buenos días, jóvenes. O el Senado. ¿Quiénes controlan el Senado? Entonces, buenos días, profe. Son las que buenos días, profe. Finalmente, y además, claro, las acusaciones de irregularidades. Vamos a esperarnos unos momentos. Que den unos 2 minutos para empezar, mientras enlazan sus compañeros. Y ahora, bueno, todavía más sentido, ¿no? Que, bueno, potencias como Rusia y China, y potencias aquí en América, México y Brasil, se han aguantado, porque todavía esto, como lo vemos, tiene mucha carga. Hay muchos kilómetros por andar. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. Las clases anteriores hemos llegado hasta la revisión de la condición inicial. ¿Qué significa? Sacamos elementos mecánicos, cargas vivas, cargas muertas, determinamos las propiedades geométricas, sección simple, sección compuesta, determinamos los esfuerzos, con el esfuerzo máximo determinamos la carga de preesfuerzo. Inicialmente fue con una tentativa con un brazo de palanca. Una vez que ya se determinó, propusimos la cantidad de preesfuerzo. Con esa cantidad de preesfuerzo, sacamos otra vez su centro de gravedad, determinamos un brazo,
determinamos los esfuerzos por preesfuerzo. Con la determinación de los esfuerzos por preesfuerzo, nosotros determinamos los esfuerzos que producen los cables, y con eso hicimos una revisión en la condición de servicio. Y entonces, con esa condición de servicio, nosotros determinamos las pérdidas por fraguado, por acortamiento elástico, flujo plástico y relajamiento del acero. Una vez que determinamos esas pérdidas, las comparamos contra las pérdidas permisibles máximas que nos aceptan las especificaciones o la normativa. Con eso determinamos la condición inicial, que es cuando el concreto tiene determinada edad, ¿sí? Y estamos cargando toda la carga del preesfuerzo que va a estar sujeta a esa trave a todo lo largo de su vida útil de la estructura. Una vez que hemos terminado de hacer eso, lo que nos hace falta es una revisión plástica. Lo que acabamos de hacer es una revisión elástica, ahora hay que hacerla plásticamente. Para hacer esa revisión plástica, nosotros tenemos que determinar las cargas últimas. Las cargas últimas son las cargas de servicio factorizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que multiplicar las cargas de servicio multiplicadas por unos factores, que en este caso es 1.3, que multiplica la carga muerta. Sí, y la carga viva nosotros la vamos a multiplicar por 5/3. Y entonces todo eso lo vamos a dividir entre un factor, dependiendo de la condición donde lo estemos fabricando, si es en campo o es en taller. Normalmente el factor es 0.9 para flexión y 0.85 para cortante. Vamos a ver de dónde vamos a sacar esos valores. Ahora bien, para hacer esta revisión, nosotros tenemos que revisar el momento último por cargas contra el momento último resistente. ¿Qué significa eso? Con las características de la trave, con la cantidad de preesfuerzo que tiene, con su centro de gravedad, y tomando en consideración la sección compuesta, nosotros vamos a ver cuánto es lo que va a resistir este elemento, dependiendo de sus características geométricas. Ahora bien, ese momento que nosotros lo vamos a determinar, lo vamos a comparar contra el momento último por cargas. Y entonces, el momento último resistente debe de ser mayor que el momento último por cargas. En esa revisión nosotros determinamos que el análisis que hicimos nosotros es correcto. El segundo análisis que tenemos que hacer nosotros es la revisión del cortante. Tanto el cortante que nosotros tenemos en el apoyo y al cuarto del claro, como el cortante que existe en forma tangencial entre la cara inferior de la losa y la cara superior del patín superior de la trave. Ahí se nos va a formar un cortante. Ese cortante, ¿cómo lo vamos a resistir? Con los conectores. Son los estribos que salen de la trave y se conectan a la losa. Esas son las 3 revisiones mínimas que tenemos que hacerle a un elemento preesforzado. Ahora bien, esa revisión, esas 3 revisiones, que es el diseño por cortante, en donde tenemos que determinar el cortante último y tenemos que determinar el cortante que acepta el concreto. Tenemos que leer nosotros las especificaciones de puentes para que me puedan entender. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de esa revisión se hace un comparativo, que en dónde queda el eje neutro de la losa. Si ese eje neutro de la losa, que es el valor de A,
queda dentro del espesor de la losa, esta se considera como sección rectangular. Si ese valor que nosotros vamos a determinar del valor de A queda fuera de ese espesor de la losa, se considera como sección T o con volados. Ahora bien, para todo esto, yo necesito que ustedes se pongan a estudiar o lean por lo menos el capítulo 5, F5, F6 y F7. Les voy a mostrar las especificaciones para poder entrar a ese capítulo. Permítanme tantito, déjenme compartir la pantalla. Correcto. Aquí nosotros tenemos las especificaciones de la normativa que son las que yo les mandé a ustedes, que ya las tienen en su poder, donde nosotros tenemos cargas, vientos, sismo. Lo que yo necesito es que ustedes lean las combinaciones de cargas y las distribuciones de cargas, que es que es el capítulo 6 y el capítulo 7, que son estas que yo estoy aquí subrayando. Las voy a subrayar en amarillo para que ustedes las vean. Ahora bien, de eso ustedes tienen que leer el capítulo F5. Vamos hasta él. Permítanme. Ahora sí. Vamos al capítulo. Nosotros ya acabamos de ver todos estos que son las pérdidas. Y luego viene la estimación de las pérdidas. Y nosotros nos vamos aquí a lo que es la resistencia por flexión. Este capítulo, que es el F5, se refiere a la determinación del momento último de la sección de la trave. Obviamente estoy hablando de la trave de la sección compuesta. ¿Por qué? Porque es la que va a resistir ya todas las cargas, cargas muertas y cargas vivas. Y entonces nosotros tenemos aquí el valor de la sección rectangular, que este es el valor A que hay que determinar. Pero para determinar ese valor, nosotros tenemos que aplicar esta ecuación. Esto siempre que A sea menor que T o igual a T. Y entonces, en este caso, la sección del valor de A que involucra el acero total de preesfuerzo por su FSU, que es el de 19,000. Para este caso hay que determinarlo porque se reduce un poquito. Más adelante están aquí las ecuaciones donde se determina FSU. No lo veo. Por ahí debe de venir. Aquí está. Aquí está cómo se determina el FSU asterisco. Y entonces, con esos valores, nosotros entramos a la revisión de nuestra trave, que es esta primera ecuación que nosotros tenemos. Si ese valor, el valor de A es mayor que T, entonces nosotros lo vamos a considerar como sección, como viga T, que es esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, más bien esta de aquí abajo. Esta es la que tenemos nosotros que determinar. Entonces, tanto la primera ecuación que estamos viendo, que es esta que tenemos aquí, como esta, la primera parte de la ecuación es exactamente lo mismo. Lo único que varía es todo este término que nosotros tenemos aquí, que es a partir del más, es la diferencia que nosotros vamos a obtener. Pero entonces, para poder entrarle a este capítulo, yo necesito que lean ustedes el capítulo F5. Este capítulo yo necesito que ustedes lo lean. Este F5, que lean todo el capítulo para que sepan de qué estamos tratando. Cada una de estas tiene una nomenclatura. Veamos la primera. A ver, veamos, aquí estamos. Ok. Tenemos AS. Este phi está en función de en dónde lo estamos haciendo, que estamos reduciendo. Lo podemos aplicar en el momento resistente
o lo podemos aplicar en la carga última. Si nosotros lo multiplicamos en el momento resistente, lo estamos disminuyendo su capacidad. Estamos diciendo que es menor la capacidad que la que determinamos del momento último resistente. Pero si nosotros se la aplicamos a la carga última, que en este caso lo dividimos, entonces incrementamos la carga última con este factor. Este factor depende de qué valor le demos. Normalmente se le da de 0.9 o 0.95, que es una reducción. Ahora bien, A asterisco S es el área de acero que nosotros tenemos de acero de preesfuerzo. FSU se calcula con la ecuación que les mostré abajo, que es que eso multiplica a D. D es el peralte del brazo de palanca desde la parte superior de la losa al centro de gravedad del acero de preesfuerzo. Y eso es multiplicado por 1 menos 0.6 de P asterisco. P asterisco es el porcentaje del acero de preesfuerzo que multiplica a F asterisco SU dividido entre F''C. Ahora bien, hay que ver la relación para saber si consideramos esta ecuación o consideramos las ecuaciones de aquí abajo, que es compatible. Ahora bien, yo necesito que ustedes lean y aquí en la parte de abajo está el B', que es el ancho del alma de la sección con patines, FCR y FS, perdón, es ASR y ASF, que son los porcentajes de acero, y para ver lo que corresponde a cada uno de ellos. Entonces yo necesito que lean el capítulo F5. También necesito que ustedes lean el capítulo 6, que es el máximo acero de preesfuerzo, que está dado para secciones rectangulares y para secciones compatibles. Realmente estas se refieren a vigas T, ¿ok? El acero máximo, el acero mínimo, y el otro capítulo que también es importante es el F8. El F8 corresponde al cortante, en donde tenemos que determinar el cortante último, que es aquí, de lo que nosotros tenemos que debe de ser menor que el cortante que toma el concreto, más el cortante de la sección que nosotros tenemos, de la sección nominal, que básicamente es en los extremos. Entonces, yo necesito que ustedes lean el capítulo F5, F6, F7 y F8 del documento que yo les mandé. Ahora bien, no tan solo tienen que leer estos documentos, vamos a leer aquí, sino que también tienen que irse a la normativa. Déjenme abrir la normativa para decirles qué es lo que tienen que leer. Permítanme tantito. En las normas, si las están viendo, nosotros nos vamos a ir a carreteras. Déjenme que abra, está lento internet. Aquí ya están. Nos vamos a normas, a carreteras, y en carreteras nosotros tenemos la introducción, tenemos la parte de legislación, tenemos la parte de proyecto, tenemos construcción, conservación y operación, control y aseguramiento de la calidad, características de los materiales. Nosotros nos vamos a ir a proyecto, que es PRY, y ahí en PRY tenemos estas que son los estudios. Tenemos proyecto de drenaje y subdrenaje, proyecto de puentes y estructuras. Nos vamos al inciso 6. Sí. Y ahí en el inciso 6 tenemos los siguientes.
tenemos proyecto de cimentaciones, proyecto de señalamiento y dispositivos, seguridad. Nosotros nos vamos al primero, que es el 01, que es proyecto de puentes nuevos y estructuras similares. Ahí nos vamos y tenemos todos estos incisos, que es ejecución de proyecto de nuevos puentes y estructuras similares, 002, características generales del proyecto, 003, cargas y acciones, el 004, viento, 005, sismo, y nos vamos a ir nosotros al 006, que es combinación de cargas. En este capítulo yo necesito que ustedes vayan y lo lean, en los cuales nosotros tenemos esta disposición. Así nosotros lo abrimos. Aquí tenemos N-PRY-CAR-0, que diga CAR-6-01-006-16, que es combinación de cargas. Yo necesito que ustedes lean este capítulo, que son referencias, cargas y acciones, viento y sismo. Vienen el número de grupos a considerar, combinaciones de cargas permanentes para el grupo N, combinación de cargas variables para el grupo N y combinación de cargas eventuales para el grupo N. Y en este viene una tabla, una serie de literales que son beta multiplicada por cada una de estas identidades, que son cargas muertas, empujes de tierras, cargas vivas, impacto, fuerza centrífuga. Y entonces yo necesito que lean este documento, porque de este documento lo más importante es esta tabla. En esta tabla, en la parte de arriba, que cubre los 7 grupos de cargas, tenemos para las situaciones de cargas de servicio, que son los esfuerzos de trabajo, que es la teoría elástica. Y en la parte de abajo nosotros tenemos las cargas factorizadas, que es diseño plástico. Y entonces tenemos una serie de combinaciones de cargas que nosotros tenemos que aplicar para poder determinar el momento último y el cortante último por cargas. Y estos son los valores que nosotros vamos a sacar y los vamos a comparar contra la resistencia última. Entonces, resumiendo todo esto, lo voy a minimizar para verlos. Necesito que ustedes, por favor, lean estos documentos. En cuanto a la normativa, ustedes la pueden bajar si es que quieren o verla directamente en internet, que es www.imt.normas. Y el otro documento es el que yo ya les mandé. Entonces, por consiguiente, necesito que ustedes lean estos capítulos para poder entrar yo a esta revisión, que son mínimo las 3 que tenemos que hacer. Ahora bien, de eso yo necesito que ustedes vean para poderle entrar. Estas 3 revisiones son las mínimas que tienen que hacer, por lo menos. Podemos hacer las otras revisiones, que es el acero máximo por preesfuerzo y el acero mínimo por preesfuerzo, pero necesito que ustedes lean esto para entrarle al capítulo. El capítulo que viene es ya nada más esas revisiones, y lo que sigue sería la situación de desadherencias. No he tenido la oportunidad de terminar el documento porque se me cargó el trabajo. Yo espero terminarla hoy para abrir y hablar de este capítulo el próximo jueves. Ahora bien, ya nada más quedaría el último concepto, que es el análisis de las placas de neopreno, que es lo que yo les había comentado. Y con eso, la próxima, que yo creo que va a ser de hoy en 8, va a ser la presentación de cómo se presentan los planos de estos elementos, de estas traves, tabletas o secciones cajón o traves ballena, de lo que se debe de hacer en los planos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Entonces, tienen bastante que leer.
Esto es con la finalidad de que ustedes se vayan empapando de la nomenclatura y de las ecuaciones que nosotros vamos a aplicar. En su momento dado, yo las estoy poniendo en las notas y en los apuntes para que ustedes se acuerden y sepan de dónde vienen. Entonces, ahorita la tarea es leer, por lo menos léanlo una vez mínimo, si pueden darle una segunda leída. Recuerden ustedes que la manera en que uno se aprende las ecuaciones y las cosas es a base de la repetición. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, tienen bastante trabajo para el próximo jueves. Y yo también, ¿verdad? Terminar de hacer el apunte para mandárselos por correo electrónico. ¿Dudas de todo lo que dije? No, profe. Espero que no me vayan a decir, no, maestro, es usted muy rollero. Bueno, ya tienen trabajo, necesito que estudien y los veo el próximo jueves temprano. ¿Sí? Bueno.